La Tierra, desde sus orígenes y hasta nuestros días, ha sufrido numerosas transformaciones. Para entender mejor su historia, se ha dividido en cuatro grandes eras, y a continuación hablaremos de cada una de ellas. El Precámbrico comenzó hace 4.6 billones de años y terminó hace 541 millones de años. Es la era más antigua del planeta Tierra. Se divide en los eones Adiano, Arqueano y Proterozoico. El Adiano inicia justo después de la formación de la Tierra, por lo que se puede decir que esta era una bola de fuego. Posteriormente se formaron los océanos y la atmósfera, aunque todavía no había oxígeno en ella. Después tenemos al Arqueano, en el que la Tierra pasa por un enfriamiento. La vida es posible en ambientes extremos para las arqueas y estromatolitos, que son las primeras bacterias fotosintéticas. También se formó Kenorland, uno de los primeros supercontinentes. Finalmente, el Precámbrico termina con el Proterozoico, en el que hay presencia de abundante oxígeno en la atmósfera. Aparecieron los primeros eucariotes, hongos y organismos multicelulares. Además se dio la formación y posterior separación de Rodinia. El Ediacarano es el periodo con el que cierra el Precámbrico. Se caracteriza por su fauna con un nivel de evolución complejo, como nidarios coloniales, animales de simetría bilateral y probables antecesores de los artrópodos. La era paleozoica comenzó hace 541 millones de años y terminó hace 252. Fue un tiempo de grandes cambios en la Tierra. Está comprendida por los periodos Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. En el Cámbrico, la vida se limitó al ambiente marino, donde evolucionaron los primeros braquiópodos, trilobites, artrópodos y cordados. Aquellos poseen lo que podría ser la primera espina dorsal. En la paleoflora se desarrollaron algunas plantas marinas macroscópicas. El Cámbrico terminó con una gran extinción, en el que se dio la reducción de muchos grupos de animales. Después de este viene el Ordovícico, el cual estuvo marcado por la propagación de corales, bivalvos, equinodermos, moluscos, gasterópodos, graptolites, y en especial por el florecimiento de la vida en la Tierra. Plantas como los musgos fueron pioneros en dominar estos territorios. Este periodo termina con una segunda gran extinción, que acaba con el 85% de especies marinas, pero con la supervivencia de los grandes grupos. En el Silúrico se presentó uno de los eventos biológicos más importantes, la evolución de las plantas vasculares, que han sido de la base de la ecología terrestre desde su aparición. El Silúrico se caracteriza por la evolución de los peces y desarrollo de artrópodos gigantes. El Devónico es conocido como la edad de los peces. Se desarrollaron placodermos, peces cartilaginosos y peces óseos. Además, los primeros vertebrados colonizaron la Tierra. Estos eran llamados tetrápodos. Aparecieron los helechos, al igual que los primeros árboles y bosques. Al final del Devónico se dio la extinción de los placodermos y graptolites. En el Carbonífero, conocido como el tiempo del carbón, aparecieron las primeras plantas superiores, las gimnospermas, y se dio una gran diversificación de invertebrados, amonites, anfibios e insectos, como los miriápodos y arácnidos. Finalmente, en el Pérmico se forma el supercontinente Pangea. Se da una diversificación de la mayoría de los grupos existentes, especialmente de los vertebrados. Al final del Pérmico se presenta la megaextinción. 96% de especies marinas y 70% de especies terrestres desaparecieron. El Mesozoico inició hace 252 millones de años y terminó hace 66. En general, el clima de esta época es árido y caliente. Son frecuentes las erupciones volcánicas. Se divide en los eones Triásico, Jurásico y Cretácico. En el Triásico se destacan los reptiles marinos, como los placodontiformes, pistosaurios e ictiosaurio, cuyos ojos son los más grandes de la historia. También se presentan los primeros grandes herbívoros terrestres y arcosaurios. Al final, tenemos una extinción que acaba con el 22% de invertebrados marinos. El Jurásico es el tiempo dorado de los dinosaurios. Aparecen cocodrilos marinos, se diversifican las tortugas y reptiles voladores. Además, nace el Océano Atlántico. El Cretácico, el último eón de la era mesozoica, en el que se da el casi total rompimiento de Pangea. Los continentes se acercan a la posición que ocupan actualmente. Una de las características más representativas del Cretácico fue el desarrollo de las plantas con flores, las angiospermas, así como también el origen de las aves. Se tiene registro del titanosaurio, uno de los dinosaurios más grandes de los que se ha datado.
Al final, se produce otra gran extinción masiva, acabando con el 75% de géneros biológicos, incluyendo los dinosaurios. Finalmente tenemos el Cenozoico, que inició hace 66 millones de años y perdura hasta el presente. Principalmente se divide en terciario y cuaternario. En el terciario tenemos un evento de gran importancia, el PETM, el cual consistió en una elevación de temperatura en un intervalo de tiempo muy corto. Se da la diversificación de mamíferos, tortugas, aves, corales, anfibios y angiospermas. El 70% de la flora del terciario se conserva y 80% de los reptiles también. Se forman los Himalayas, aparecen los primeros primates y evolucionan los homínidos. El cuaternario es un periodo con diversas glaciaciones. La megafauna de este periodo es bastante conocida por la película La Era del Hielo, ya que aquí tenemos al mamut, al tigre dientes de sable y al perezoso gigante. Durante la época más reciente nace la civilización. La Tierra mantiene su configuración actual. La flora y la fauna es la que conocemos.